Shalom Aleichem. Bienvenidos al podcast Vivir Plenamente, donde intentamos discernir verdades de la palabra de Dios para ayudarnos a vivir más plenamente en las intenciones de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En nombre del Dr. Warren Latham y el mío propio, soy Pastor Dan. San Marcos capítulo 15, versos 21 hasta 26. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, pasaba por allí cuando regresaba del campo y lo obligaron a llevar la cruz. Llevaron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y luego le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó, y lo crucificaron. Repartiéndose sus vestiduras, echaron suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. El letrero con el cargo contra él decía, el rey de los judíos. La escena del Evangelio de Marcos, de este pasaje en Marcos 15, es cruda, casi de manera discordante. No hay adornos ni florituras dramáticas, solo el avance constante de los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesús. Un hombre llamado Simón de Cirene es sacado de entre la multitud y obligado a llevar una cruz que no es la suya. Llevan a Jesús al Gólgota, le ofrecen vino mezclado con mirra y él lo rechaza. Luego, con una sencillez escalofriante, el texto dice, y lo crucificaron. Es fácil leer este pasaje rápidamente, especialmente si lo hemos escuchado muchas veces. Pero si lo leemos más despacio, comenzamos a ver capas de significado que hablan directamente a nuestras vidas hoy. Simón de Cirene pasaba por allí, viniendo del campo. No era un discípulo, no estaba buscando a Jesús. Simplemente seguía con su día cuando de repente fue interrumpido, reclutado para un momento que marcaría su vida para siempre. Los soldados lo obligaron a llevar la cruz. Hay algo profundamente instructivo aquí. Seguir a Jesús no siempre es algo que programamos o controlamos. A veces nos interrumpe, a veces se siente forzado, inconveniente, incluso injusto. Simón no eligió la cruz, pero aún así la llevó. Y al hacerlo, entró en la historia de la redención. ¿Con qué frecuencia nos resistimos a las interrupciones que en realidad podrían ser invitaciones? Las cargas que no pedimos, las responsabilidades que sentimos impuestas sobre nosotros. ¿Podrían ser estos momentos en los que estamos más cerca de Cristo de lo que nos damos cuenta? Simón llevó la cruz física de Jesús. A nosotros se nos invita a llevar el peso espiritual de seguirlo en un mundo que a menudo se resiste a él. Y luego llegamos a Gólgota, el lugar de la calavera. Aquí es donde la verdadera naturaleza de la identidad de Jesús choca con los poderes del mundo. La acusación contra él está escrita claramente, el rey de los judíos. Para las autoridades romanas, esto era una reivindicación política, una amenaza, un rival para César. Pero la acusación era a la vez cierta e incompleta. Jesús no era simplemente un rey en el sentido terrenal. Él era y es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el gran yo soy. Su identidad no podía quedar contenida dentro de categorías políticas o expectativas religiosas.
Y es precisamente por eso que fue rechazado. Los sistemas que lo rodeaban, tanto políticos como religiosos, no tenían lugar para un Dios que no pudiera ser controlado. Preferían una deidad contenida y predecible, centrada en un lugar y una estructura específicos. Jesús trastocó eso por completo. Él encarnaba la presencia de Dios de una manera que no podía ser confinada, manejada ni reducida. Y eso lo hizo intolerable. Y esta tensión no ha desaparecido. En todo caso, solo se ha vuelto, en todo caso, solo se ha vuelto más sutil en nuestra época. Hoy en día muchas personas se sienten cómodas con una versión de Jesús que es amable, pero no autoritaria, compasiva, pero no conflictiva, inspirada, pero no exigente. Un Jesús manso que encaja perfectamente en las preferencias personales y las normas culturales. Pero el verdadero Jesús, el que se revela en las Escrituras, no puede reducirse no puede reducirse así. Cuando declaramos quién es Jesús en verdad, no solo estamos compartiendo una idea reconfortante, estamos proclamando una realidad que desafía toda lealtad rival. Decir que Jesús es el Señor es decir que ningún otro poder, identidad o sistema tiene la autoridad última. Ese mensaje era ofensivo en el siglo I y sigue siéndolo hoy. Entonces, ¿cómo proclamamos el nombre de Jesús en nuestro mundo? Primero, lo proclamamos con claridad. Lo proclamamos con claridad. El letrero sobre la cruz decía Rey de los Judíos, pero nosotros conocemos la verdad completa. Estamos llamados no a diluir su identidad, sino a expresarla fielmente. Jesús no es solo un maestro, ni solo un ejemplo moral, es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Nuestras palabras deben reflejar esa convicción, incluso cuando resulte incómodo. En segundo lugar, lo proclamamos con nuestras vidas. Simón no predicó un sermón, pero sus acciones lo decían todo. Llevar la cruz lo identificaba como asociado a Jesús, lo quisiera o no. De la misma manera, nuestras decisiones diarias, como amamos, como perdonamos, como servimos y perseveramos, se convierten en un testimonio vivo. Puede que la gente no lea las Escrituras, pero nos leerá a nosotros. Y en tercer lugar, lo proclamamos con humildad y valentía. La crucifixión nos recuerda que seguir a Jesús no tiene que ver con el poder en el sentido mundano. Se trata de rendirse. Jesús rechazó el vino mezclado con mirra, eligió entrar de lleno en el sufrimiento. Y cuando lo seguimos, no se nos promete facilidad ni aprobación, pero se nos invita a una participación más profunda en su vida. Y por último, lo proclamamos con esperanza. Lo proclamamos con esperanza. La cruz no fue el final de la historia. Lo que parecía una derrota fue en realidad el desarrollo de la mayor victoria de Dios. Cuando pronunciamos el nombre de Jesús, no solo estamos señalando a un Salvador crucificado, sino a un Rey resucitado. En un mundo que a menudo prefiere una versión manejable de Jesús, estamos llamados a dar testimonio del verdadero, el Rey que reina desde la cruz, el Hijo que revela al Padre, el Salvador que transforma vidas.
Al igual que Simón, es posible que nos veamos envueltos en esta historia de manera inesperada. Pero una vez que lo estamos, tenemos una elección. ¿Nos resistiremos a la cruz o la llevaremos? Y al llevarla, ¿daremos a conocer su nombre o no? Entonces, para ayudarnos a reflexionar, ¿cuándo te ha parecido que seguir a Jesús era una interrupción o una carga inesperada en tu vida? ¿Y cómo podrían esos momentos ser en realidad invitaciones a acercarte más a Él en lugar de resistirle? ¿De qué maneras te has visto tentado a aceptar una versión más cómoda, entre comillas, o limitada de Jesús, en lugar de abrazarlo como Señor? ¿Y cómo sería reconocer plenamente su autoridad en tu vida diaria? ¿Y cómo estás proclamando actualmente el nombre de Jesús? A través de tus palabras, acciones y actitudes. ¿Y dónde podría estar Dios llamándote a vivir con más valentía y fidelidad como testigo de quién es Él realmente? Entonces recordemos, y lo crucificaron. Oremos, por favor. Señor Jesús, tú no eres un Salvador distante o manejable, sino el verdadero Rey que reina con autoridad y amor. Por favor, ayúdame a verte con claridad y a honrarte plenamente. Dame la disposición para llevar las cruces que no elegí, confiando en que incluso en medio de las interrupciones tú me estás acercándome más a ti. Fortaléceme para proclamar tu nombre con valentía y humildad en mis palabras y en la forma en que vivo cada día. Que mi vida apunte a otros hacia ti, no a una versión menor, sino al Señor resucitado que es digno de toda entrega y alabanza. En tu poderoso nombre, amén y amén. Que tú vivas plenamente en Jesús hoy y que Él viva plenamente en ti. Shalom Alachem.